Bueno, pues avanzamos, seguimos hablando. Y hablando de seguridad vial, vamos a hablar de un accidente que se ha hecho tristemente famoso. Y es el accidente que provocó un camión el pasado 19 de marzo sobre las 4:30 de la mañana en la AP4, en Sevilla, en el término municipal de Los Palacios. En él perdieron la vida 2 agentes de la Guardia Civil y otras 4 personas, además de haber 3 heridos graves, también miembros de la Guardia Civil. Desde el juzgado de primera instancia, instrucción número 1 de Utrera, que no llevaba la causa, pero se encontraba en funciones de guardia, ordenó el pasado día 19 pasar a disposición judicial, justo el mismo día del accidente, a petición de la Fiscalía, y el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza al camionero. Se le atribuían 6 presuntos delitos de homicidio por imprudencia y 3 delitos de lesiones graves por imprudencia. Después, el juzgado de primera instancia de instrucción número 1 de Utrera, lo que hacía era pasar el auto judicial basado en el informe de la Guardia Civil y descartaba el exceso de velocidad como causa o el consumo de alcohol y drogas. Me imagino que la velocidad vía tacógrafo lo habrán podido comprobar y hubo prueba de alcohol y drogas, el conductor resultó ileso y dieron negativos. Se le imputaban 6 delitos de homicidio, como hemos dicho, y valoraron que no había riesgo de fuga ni obstaculización de la justicia. Además, era un conductor que carecía de antecedentes penales. Como decimos, el conductor ha pasado casi una semana en prisión provisional sin fianza y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo ha puesto en libertad provisional y ha salido hace apenas unos días de la prisión de Sevilla 1. Esto nos lleva a una reflexión. Te quiero decir, no ha habido un problema de alcohol, no ha habido un problema de drogas, no ha habido un problema de exceso de velocidad. Entiendo que si no lo han comunicado, el camión tenía su ITV, no estaba con las ruedas hechas polvo, ni tenía nada que parece que ha sido un despiste, que no se puede tampoco, demostrar de ninguna de las maneras, porque es la palabra del camionero, pero aún así ha entrado en prisión, una semana en prisión, Rafa. Sí, correcto. Bueno, lo primero, por supuesto, dar el pésame a todas las familias de los fallecidos y acordarnos, o yo quiero acordarme del conductor, sobre todo, por una razón. Tiene toda la pinta, pero es verdad que yo cuando la Tiene gente... pinta de que es otra víctima, a Sí, otro nivel. correcto, correcto. Víctima de fatiga, víctima de cansancio. Habrá que ver el tiempo que llevaba descansando, los descansos anteriores, pero por todas las pruebas que hay hasta ahora, y repito que estamos hablando sin tener todos los datos. Pero sí que es verdad que no había exceso de velocidad, es decir, la velocidad que llevaba era 90, que es la que tiene que llevar ese vehículo, negativo en alcohol y drogas, y lo que sí que se ha detectado con el tacógrafo, que la reducción de velocidad ha sido a base de los golpes que iba pegando. Es decir, tiene toda la pinta que no ha visto el control, por la razón que sea, porque ya hay gente que está diciendo que estaba mal señalizado, otros dicen que se veía perfectamente. Bueno, no lo sabemos, pero está claro que ha sido un despiste, un accidente, con tan mala suerte de que ha provocado esos 6 fallecidos. La reflexión es muy profunda en esto, ¿eh? O sea, yo aquí, el conductor efectivamente español, que había gente que ya Español empiezan a decir que da onubense. igual, correcto, que da igual de donde sea, pero la gente ya empezaba a elucubrar. Bueno, es una persona de 59 años y repito, para mí esa persona que después de un accidente, de haber provocado lo que ha provocado, que haya estado varios días en una cárcel, me parece increíble y sobre todo es que nos puede pasar a cualquiera. Esto es lo que yo recalco muchas veces cuando me preguntan, oye Rafa, yo aquí no sé si habría exceso de conducción o exceso de descanso. Me da la sensación que no, pero repito que es algo que desconozco. Pero yo Yo siempre el cuando... único dato que puedo aportar a ese respecto, Rafa, es que parece que este conductor, como bien dices, español, de 59 años de edad, había salido de la línea de la Concepción. A Los Palacios hay unos 160 kilómetros, claro, no sabemos lo que ha hecho antes, que me imagino a lo que te refieres tú, Rafa. Correcto. Iba cargado con productos hortofrutícolas, iba a destino Guarromán, a Jaén. Pero del punto de carga al punto del accidente hay unos 170 kilómetros de conducción. Correcto, o sea que no llevaba exceso de conducción, o parece que no, pero es verdad que no sabemos si en el momento que ha estado realizando la carga en la línea o en Algeciras, el tiempo que haya estado allí esperando, y ese tiempo pues ya sabemos que debería marcarse como otros trabajos, que en algunos casos se marca como descanso, etcétera, etcétera. Pero repito que es un accidente con tan mala suerte de lo que ha provocado. También hay que decir, y es muy curioso, que estos controles en ese control, 2 de los fallecidos, yo he leído que pertenecían a 2 mafias.
Entonces, tampoco tengo muy claro si la ubicación del sitio está, como es lógico, estará estratégicamente colocado para detectar a lo que querían detectar, que son personas traficantes. Entonces, lo más importante, repito, y a lo que iba antes, hay mucha gente que a mí me pregunta en los comentarios, oye, Rafa, ¿cuánto me van a sancionar y de quién es la responsabilidad si me excedo 1 hora de conducción? O si me paso en vez de 90 horas bisemanales hago 100. Siempre pensamos en la sanción. Y yo siempre me pongo en lo peor. Y no es porque sea un cacique, ni porque sea, sino porque puede ocurrir. ¿Es raro que ocurra esto? Sí es raro. Pero cuando ocurre, este señor, pues es posible que su vida se haya truncado de una forma bestial por un despiste. Así que, por favor, respetemos los tiempos, que respetando los tiempos y todas las condiciones de seguridad, por lo menos si ocurre un accidente, las consecuencias para esa persona por lo menos no están en la cárcel. Y esperemos que se sepa todo lo que ha ocurrido. Ya está diciendo gente que hay que inspeccionar a toda esa empresa. Eso ya os aseguro que ya ha empezado. O sea, el mismo día del accidente estoy seguro que ya han requisado y han solicitado todos los tiempos de conducción de todos sus choferes, porque eso es algo habitual, así que con este evento más todavía. Y habrá sanciones si iba mal, pero por favor, la presunción de inocencia que hablamos siempre, que exista, no criminalicemos ni a unos ni a otros, que no sabemos lo que ha ocurrido y un accidente está a la orden del día. O sea, hay que pensar, el año pasado hubo 40 fallecidos conductores de camión. Entonces, cuidado con esto y respetemos todo. Estamos hablando porque es público que la empresa no es una empresa pequeña, es una empresa grande, la empresa Transmoro de Huelva, con una flota de 160 vehículos y 210 remolques frigoríficos. Hay que apuntar, José, recordar lo que llevamos entre manos cuando cogemos el coche, que muchas veces pues, no nos damos cuenta, ¿no? Y el hecho de pasar de ser peatón a subirte a un coche, arrancar y meterte en la carretera, un camión o lo que sea, el cambio a nivel hasta jurídico es muy grande. Es muy grande. Yo, como decía Rafa, lo primero, solidarizarnos con las víctimas y poner de manifiesto algo que ha apuntado Rafa. A lo mejor ahora ya nuestros oyentes no se acuerdan, pero hasta hace no demasiados años había algunos accidentes de tráfico que se consideraban VIP. Y esos accidentes de tráfico eran aquellos accidentes de tráfico en los que había un famoso o se hacían mediáticos por algún motivo y en ese caso no se tenían en cuenta ni las causas, ni las presunciones, ni absolutamente nada, porque se decidía lo que había pasado fuera del ámbito judicial, incluso muchísimo antes de llegar al ámbito judicial. Y ese es un problema que tenemos en España, que creo que no hemos solucionado, que me encantaría que solucionáramos, y es un mal endémico, porque en accidentes de tráfico no se busca la causa del accidente, se busca el responsable del accidente. Y buscar la causa del accidente no implica no buscar al responsable, implica buscar la causa técnica para evitar esa causa técnica y entender mucho mejor lo que ha sucedido en un accidente y los mecanismos lesivos para que no paguen justos por pecadores. En aviación, cuando hay un accidente, se hace una investigación técnica y además se depuran las responsabilidades que tengan que ser, pero se hace una investigación técnica. Por eso es prácticamente imposible que haya dos accidentes de aviación iguales. A nivel ferroviario pasa exactamente lo mismo. A nivel marítimo pasa exactamente lo mismo. Pero a nivel de automoción todos los días se repiten accidentes iguales. ¿Por qué? Porque no hay investigación técnica de los accidentes de tráfico y por mucho que me digan que la agrupación de tráfico de la Guardia Civil hace atestados, sí, hace atestados, pone mucha voluntad, pero ni tiene medios, ni tiene formación, ni en el ámbito judicial les aprietan como les tendrían que apretar para que fueran única y exclusivamente a la técnica, a lo técnico. Y hay, por desgracia, multitud de ejemplos en los que la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, no porque quieran, sino porque les faltan medios, les falta formación, les faltan un montón de cosas, han llevado a sede judicial barbaridades. Pero cuando digo barbaridades es cosas que no tienen que ver con la técnica en absoluto. Han calculado mal energías, han hecho cosas que están mal. Pero porque hay un problema de raíz que tenemos que reivindicar. Es que cuando hay un accidente no deberíamos dejarnos llevar por un titular, por un medio de comunicación, por cargar la culpa a alguien. Deberíamos hacer un análisis técnico de lo que ha pasado. Y hasta que no hay un análisis técnico e independiente de lo que ha pasado, es que todo lo demás lo único que va a hacer es una bola gorda y que cuando llegue al tribunal tenga la presión mediática sobre él. Y la parte técnica pesa cada vez menos. Y cuanto más gordo se hace a nivel mediático, más difícil es este tema.
Hablabais antes de la presunción de inocencia. En España, en muchísimas ocasiones, tenemos ejemplos por doquier, no existe la presunción de inocencia. Y lo saben absolutamente todos los que han tenido que lidiar, por ejemplo, con la agencia tributaria. No existe la presunción de inocencia. Y este es un ejemplo en el que veremos cómo termina esto. Hay un mal que no se va a poder reparar, que es el de esos fallecidos y esos heridos, pero no hagamos un mal mayor por sentirnos bien o por intentar tener un castigo ejemplarizante. Creo que nos equivocaríamos si fuéramos por ahí. Así que, por favor, técnica y más técnica. Hay que pensar también, Rafa, entiendo que la Guardia Civil así lo hace en sus protocolos, que tienen que tener cuidado a la hora de juntar dos variables. Una, entiendo que los controles, para que sean efectivos, deben estar en una zona que no lo veas a kilómetros, sino que te dan un poco sorpresa de esta manera. Y también los metros que necesita para detenerse un camión. Correcto. A ver, lo que yo he escuchado es que estaba señalizado a 1 kilómetro, pero habría que ver cómo estaba señalizado. Y una de las cosas que comenta mucha gente en mis vídeos es que realmente en España es de los pocos países en que los controles se hacen en la propia autovía o autopista. En el resto de países lo que hacen es sacan a vías de servicio, áreas de descanso, y ahí es donde se hacen los controles. ¿Qué ocurre? Que si en ese momento alguien no lo ve y se lo lleva por delante, no se lleva por delante a la gente, se lleva por delante unos conos. Correcto. Entonces, pues a lo mejor también debemos de trabajar en eso. Yo sí que recomiendo, he visto unos cuantos vídeos de personas que han hablado de esto y sí que recomiendo uno que me ha gustado mucho como lo ha explicado, es Basilio, el canal de YouTube es El Camionero Ácrata, creo que se llama, y habla de ello y explica pues muchas cosas, incluso yo las he repetido de las que le he escuchado a Basilio. El que no criminalicemos, que pensemos que todos vamos en un camión y estamos expuestos a esto y que nos pensemos las cosas dos veces cuando a veces nos dicen, no, es que me ha dicho la empresa que me pase, que no tengo problemas, que me la va a pagar la empresa. Bueno, pues cuidado que el responsable administrativo de una sanción de transportes es el titular de la autorización, el propietario del camión. Pero el responsable judicial, si hay un accidente y ocurre lo que ha ocurrido, ahí la empresa podrá tener una sanción, pero quien va a estar donde no debe, en este caso en la cárcel, va a ser el conductor. Así que, por favor, respetemos. Y sobre todo, José, yo creo que debería haber un protocolo de actuación ante alguien que le ha pasado lo que a este camionero, que cambiara un poco si junta tres variables, que son demostrar que estás cumpliendo la velocidad y que no tienes ni alcohol ni drogas, ni antecedentes penales, aunque bueno, porque hayas hecho algo en el pasado no quiere decir que lo hagas en el presente, pero se juntan muchas cosas que podían haber hecho ver que no sé si es un poco meter en prisión directamente a alguien así durante unas semanas, que se me antoja muy duro. Yo también se me ha venido a la cabeza lo que decía Rafa, ¿no? A esta persona, un ciudadano de a pie como cualquiera de nosotros, que mañana sales de un garaje y de repente un crío se te cruza que ni lo ves y que antes de preguntar, bueno, pues te encierro y luego pregunto. Me parece duro para él. Un detalle antes de que conteste José, que también lo comentaba Basilio en su vídeo, le pusieron en prisión por riesgo de fuga. O sea, decirme la capacidad que tiene una persona, un trabajador normal, 59 años, conductor de camión, ¿dónde se va a fugar ese hombre? O sea... Correcto. Es que al final es que se junta prisión con presión. La presión mediática es absolutamente brutal. En Fiscalía, quien sean, desconozco cuál es el protocolo, pero la presión mediática en el momento que algo salta a los medios de comunicación, ojo, a ver quién toma las decisiones, cuáles son esas decisiones. Todo el mundo se quiere cubrir las espaldas y la presunción de inocencia, como decíamos antes, en muchas ocasiones pasa a un plano secundario, directamente secundario. Tenemos aquí un ejemplo muy, muy bestia y que ha salido en todos los medios de comunicación, pero tenemos todos a nuestro alrededor, nuestros oyentes también, si piensan un poco, a lo mejor alguien, un menor, que ha cogido un día un ciclomotor o una moto sin permiso de conducir, sin nada, y ha chocado contra alguien y ha habido una desgracia, muy poquitas, pero algunas veces ha habido una desgracia personal. En otros casos ha habido solo, en la mayoría, desgracias materiales y eso les ha costado a lo mejor la ruina a los padres. Se han lamentado toda la vida, incluso ha habido divorcios porque una pareja, o sea, un miembro de la familia a otro le reprocha ¿por qué dejaste la moto si sabías que a mí no me gustaba?
o ese menor que en la finca familiar coge el tractor porque ayuda a su familia, pero no tiene el permiso de conducir, y bueno, pero como se ha hecho toda la vida, se hace y hay una desgracia. Al final, este es un ejemplo, pero a mí me gustaría que todos nuestros oyentes reflexionaran con que estamos rodeados de ejemplos como el que hemos puesto, que no han salido en los medios de comunicación y que no tienen toda esa visibilidad. Pero para las familias que lo sufren, las consecuencias son exactamente las mismas, porque a lo mejor han perdido a un hijo, han perdido a una hija, les ha costado la estabilidad familiar, les ha costado la ruina. Hay gente que ha estado en calabozo, que ha estado en la cárcel, simplemente por cosas que a lo mejor para la sociedad son pequeñas imprudencias o despistes o descuidos, pero que las acciones tienen consecuencias y que esto sirva al menos de ejemplo para que todos reflexionemos cuando alguien que tenemos a nuestro alrededor coge un vehículo o usa la vía, incluso como peatón, usa la vía. Que todos seamos conscientes de eso. Entendemos, Rafa, que esta persona obviamente estará suspendida de trabajo, de sueldo, no sé cómo ahora se podrá ganar la vida, el juicio tardará en salir. Es complicado ahora, ¿no?, la situación. La verdad es que desconozco cómo queda su situación laboral y jurídica, complicada, para mí sería la palabra, sin saber qué situación, pero eso, además a las puertas de su jubilación, bueno, le quedaban unos años, muy complicado y de verdad que nos acordamos de las víctimas, pero lo que hemos dicho antes, para mí y creo que para todos los que estamos aquí, ese conductor también es una víctima más y va a estar toda la vida en su cabeza lo que por desgracia un despiste, un microsueño, lo que le haya ocurrido ha provocado. Así que complicado. Bueno, pues ya sabéis, a la hora de los despistes, sobre todo el tema del sueño, ya sabéis cómo atacarlo, hay que parar, hay que tener esa responsabilidad y sobre todo también fuera de cabinas, fuera de cerca del volante, teléfonos móviles, tablets y demás cosas.